Hola, bienvenidos a este rinconcito de lectura. Os traigo hoy un relato siniestro de Edgar Allan Poe, El pozo y el péndulo. Comenzamos la lectura. Estaba acabado hasta no poder más tras aquella agonía tan larga. Cuando por fin me desataron y me permitieron sentarme, noté que me desvanecía. La sentencia, la horrible sentencia de muerte fue la última fase que percibieron distintamente mis oídos. Luego, el murmullo de las voces de los inquisidores pareció ahogarse en el indefinido zumbido del sueño, que provocó en mi espíritu la idea de rotación, quizá porque mis pensamientos lo asociaban con el chapoteo de la rueda de un molino. Pero eso duró poco, ya que de súbito dejé de oír. Sin embargo, durante algún rato pude ver, pero con qué terrible exageración, vi los labios de los jueces togados de negro. Me parecieron blancos, más blancos que la hoja de papel donde escribo estas palabras, y finos hasta la exageración, adelgazados por la intensidad de su expresión dura, de su resolución inexorable, de su riguroso desprecio por el dolor humano. Vi que los decretos de lo que para mí representaba el destino brotaban aún de aquellos labios. Los vi torcerse pronunciando una frase mortal, los vi formar las sílabas de mi nombre y me estremecí porque no me llegaba ningún sonido. Durante esos momentos de espanto frenético, vi también oscilar blanda y casi imperceptiblemente las negras colgaduras que cubrían las paredes de la sala, y mi vista cayó sobre los 7 hachones colocados sobre la mesa. Al principio me parecieron emblemas de caridad, y los imaginé blancos y esbeltos ángeles dispuestos a salvarme. Pero en ese momento, y de súbito, una náusea letal invadió mi alma y sentí que todas las fibras de mi ser se estremecían como al contacto de los hilos de una batería galvánica, mientras las formas angélicas se convertían en vacuos espectros de cabezas llameantes. Entonces comprendí que ninguna ayuda debía esperar de él. Como una magnífica nota musical se abrió paso en mi imaginación la idea del dulce reposo que nos espera en la tumba. Llegó suave, sigilosamente. Creo que pasó algún tiempo antes de poder apreciarla en toda su plenitud. Pero en el preciso instante en que mi mente la captó y acarició, las figuras de los jueces se desvanecieron, como por arte de magia. Los altos hachones se abismaron en la nada. Sus llamas desaparecieron y sobrevino el negror de las tinieblas. Todas mis sensaciones parecieron precipitarse en una caída hacia el abismo, como la del alma en el Hades. Y luego el universo fue solo silencio, quietud y noche. Hasta ese momento no había abierto los ojos, pero sentí que estaba tendido de espaldas y sin ligaduras. Alargué la mano que cayó pesadamente sobre algo húmedo y duro. La dejé descansar allí durante unos minutos mientras hacía esfuerzos por adivinar dónde me hallaba y qué era de mí. Sentí gran impaciencia por abrir los ojos, pero no me atrevía porque me espantaban. No es que temiera contemplar cosas horribles, sino que me aterrorizaba la posibilidad de que no hubiera nada que ver. Por fin, con mi corazón lleno de atroz angustia, abrí de golpe los ojos y mis espantosas suposiciones se confirmaron. Me rodeaba el negror de una noche eterna. Me parecía que la intensidad de aquellas tinieblas me oprimía, me sofocaba. Traté de respirar. La atmósfera era de una intolerable pesadez. Permanecí inmóvil y acostado haciendo esfuerzos por utilizar mi razón. Evoqué los procesos inquisitoriales procurando deducir mi situación, mi verdadera situación a partir de ese punto.
La sentencia había sido pronunciada y tenía la impresión de que desde entonces había transcurrido mucho tiempo. Pero ni por un solo momento imaginé que estuviera realmente muerto. Semejante suposición, pese a todas las ficciones literarias, es totalmente incompatible con la existencia real. Pero ¿dónde me hallaba? ¿Y en qué estado? Sabía que los condenados a muerte fallecían con frecuencia en los autos de fe. Una solemnidad de esta especie se había celebrado aquella misma noche. ¿Es que me habían devuelto a mi calabozo en espera del próximo sacrificio, que no se celebraría hasta varios meses después? Al punto comprendí que era imposible. En aquel momento había una demanda inmediata de víctimas. Por otra parte, mi primer calabozo, como todas las celdas de los condenados en Toledo, estaba empedrado y tenía algo de luz. Repentinamente, una horrible idea aceleró los pálpitos de mi sangre, que se agolpó en torrentes a mi corazón. Por breves instantes recaí en la insensibilidad, y cuando me repuse, me erguí temblando convulsivamente y tendiendo desatinadamente los brazos en todas direcciones, por encima de mi cabeza y alrededor. No sentí nada, pero temblaba ante la idea de dar un solo paso, por temor a tropezar contra los muros de una tumba. Brotaba el sudor por todos mis poros y tenía la frente empapada de gruesas gotas frías. A la larga, la agonía de la incertidumbre terminó por hacerse intolerable y cautelosamente avancé con los brazos tendidos y los ojos desorbitados, con la esperanza de captar el más débil rayo de luz. Di algunos pasos, pero todo seguía siendo vacío y negrura. Respiré con mayor libertad. Por lo menos parecía evidente que el destino había reservado para mí el más espantoso de todos. Respiré con mayor libertad. Por lo menos parecía evidente que el destino reservado para mí no era el más espantoso de todos. Rasgué una tira del ruedo de mi vestido y la extendí en el suelo formando ángulo recto con el muro. Recorriendo a tientas el contorno del calabozo, tendría que encontrar el jirón de tela al completar el circuito. Por lo menos era lo que yo creía, pero no había tenido en cuenta ni las dimensiones de la celda ni mi debilidad. El suelo era húmedo y resbaladizo. Avancé tambaleándome un trecho, pero luego trastabillé y caí. Mi gran fatiga me indujo a seguir tumbado y el sueño no tardó en embargarme. Al despertar y extender el brazo hallé a mi lado un pan y un cántaro de agua. Me encontraba demasiado agotado para reflexionar y bebí y comí ávidamente. Poco más tarde reemprendí mi viaje torno al calabozo y trabajosamente logré llegar a la tira de estameña. En el momento de caer al suelo había contado 52 pasos y desde la reanudación del camino hasta encontrar el trozo de tela 48. En total sumaban 100 pasos. Poco interés y ninguna esperanza puse en aquellas investigaciones, aunque una cierta curiosidad me impulsaba a continuarlas. Decidí cruzar el calabozo. Avancé al principio con extrema precaución, pues aunque el suelo parecía material duro, era peligrosamente resbaladizo por el limo. Logré cobrar ánimos al rato y terminé caminando con seguridad, procurando cruzarlo en línea recta. Había avanzado unos 10 o 12 pasos cuando el ruedo desgarrado del sayo se enredó entre mis piernas, haciéndome caer violentamente de bruces. En la confusión que siguió a la caída, no reparé en una circunstancia poco sorprendente, pero que segundos más tarde y cuando aún yacía en el suelo, llamó mi atención. Era esta. Tenía apoyado el mentón sobre el suelo del calabozo, pero mis labios y la parte inferior del mentón no descansaban en ninguna parte. Alargué el brazo y me estremecí al descubrir que había caído exactamente al borde mismo de un pozo circular, cuya profundidad no podía medir por el momento. Tanteando por el brocal que bordeaba el pozo, logré arrancar un fragmento que arrojé al abismo. Durante algunos segundos presté atención a los rebotes. Repercutía en su caída contra las paredes del pozo. Por último, se hundió en el agua con un chapoteo lúgubre,
al que siguieron unos pesados ecos. En ese mismo instante recibí ruido sobre mi cabeza, como de una puerta que se abre y se cierra rápidamente. Mientras, un débil rayo de luz cruzaba instantáneamente la negrura y volvía a desvanecerse. Con toda claridad comprendí el destino que se me preparaba y me felicité por el oportuno accidente que me había impedido caer. Un paso más y el mundo no hubiera vuelto a saber de mí. Aquella muerte evitada a tiempo tenía justamente el carácter que yo había considerado fabuloso y absurdo en las historias que sobre la Inquisición había oído contar. Las víctimas de su tiranía no tenían más alternativa que la muerte. Una muerte llena de crueles agonías físicas u otra acompañada de abominables torturas morales. Y yo estaba destinado a una de estas últimas. Durante algunas horas me mantuvo despierto la agitación de mi ánimo, pero acabé por adormecerme. Al despertar como antes, hallé a mi lado pan y cántaro de agua. Una sed abrasadora me consumía y de un solo trago vacié el cántaro. El agua debería contener alguna droga, pues apenas hube bebido sentí unos irresistibles deseos de volver a dormir. Un sueño profundo, semejante al de la muerte. Jamás he podido saber cuánto duró, pero al abrir los ojos pude percibir los objetos que me rodeaban, gracias a una claridad sulfurosa cuyo origen no pude determinar. Gracias a ello, logré contemplar la magnitud y el aspecto de mi cárcel. Mucho me había equivocado respecto a sus dimensiones. El circuito total de sus muros no pasaba de 25 yardas. Durante varios minutos este descubrimiento me turbó con una preocupación pueril, ya que en todas las circunstancias no había nada menos importante que las dimensiones de mi prisión. Pero mi espíritu se interesaba de forma extraña por las cosas más nimias y tenazmente me esforcé por descubrir el error que había cometido al tomar la medida del recinto. También me había engañado sobre la forma del recinto. Tanteando las paredes había encontrado varios ángulos, deduciendo así la idea de una gran irregularidad. Tan poderoso es el efecto de la oscuridad total sobre quien sale del letargo del sueño. Los ángulos eran simplemente leves depresiones o grietas que se encontraban a intervalos regulares. La forma general de la prisión era cuadrada. Lo que creí mampostería resultaba ser hierro o algún otro metal, dispuesto en enormes plantas cuyas suturas y junturas ocasionaban las depresiones. Figuras de demonios con amenazadores gestos de esqueletos y de otras imágenes todavía más horribles recubrían y desfiguraban los muros. Todo esto lo vi confusamente y no sin esfuerzo, pues mi situación física había cambiado mucho en el curso del sueño. Ahora yacía de espaldas, cuán largo era sobre una especie de bastidor de madera muy baja. Estaba fuertemente atado con una larga tira que parecía un cíngulo. Se enrollaba con distintas vueltas en mis miembros y en mi cuerpo, dejando solo en libertad la cabeza y el brazo izquierdo. Sin embargo, tenía que hacer un violento esfuerzo para llegar a los alimentos colocados en un plato de barro, puesto a mi alcance en el suelo. Con verdadero horror vi que se habían llevado el cántaro de agua. Y digo con horror porque me devoraba una sed intolerable. Creí entonces que la intención de mis verdugos consistía en exasperar esa sed, porque la comida del plato estaba cruelmente condimentada. Levantando los ojos examiné el techo de mi prisión, que tendría unos 30 o 40 pies de alto, y por su construcción se asemejaba a los muros. En uno de los paneles aparecía una singular figura que atrajo mi atención. Era una representación pintada del tiempo, tal como se le suele figurar, salvo que en lugar de la guadaña tenía lo que a primera vista creí un enorme péndulo, tal como solemos verlo en los relojes antiguos. Algo, empero, había en la apariencia de aquella máquina que me movió a observarla con más detenimiento. Mientras la miraba atentamente de abajo arriba, pues se hallaba exactamente sobre mí, tuve la impresión de que se movía. Un segundo después, esa impresión quedaba confirmada. Su balanceo era breve y, por tanto, muy lento. No sin cierta desconfianza y, sobre todo, con extrañeza, la observé durante un rato. Un leve ruido atrajo mi atención y, mirando al suelo, vi cruzar varias ratas enormes. Habían salido del pozo que se hallaba a la derecha al alcance de mi vista. En ese instante, mientras las miraba,
Subieron en tropel presurosas y con ojos voraces atraídas por el olor de la carne. Me costó gran trabajo y atención ahuyentarlas del plato de la comida. Habría pasado media hora, quizás una entera, pues solo tenía noción imperfecta del tiempo, cuando volví a fijar los ojos en lo alto. Lo que entonces vi me dejó atónito y sorprendido. El camino del péndulo había aumentado casi 1 yarda y como secuela natural su velocidad era mucho mayor. Pero lo que más me impresionó fue la idea de que había descendido visiblemente. Observé entonces, y puede suponerse con cuánto horror, que su extremo inferior estaba formado por una media luna de brillante acero, cuya larga punta tendría 1 pie aproximadamente. Los cuernos estaban dirigidos hacia arriba y el filo, cortante como una navaja, pesado y macizo, se iba ensanchando hasta rematar en una ancha y sólida forma. Se hallaba fijo a un grueso vástago de bronce y todo el mecanismo silbaba balanceándose en el espacio. ¿Para qué contar las largas, interminables horas de un horror casi mortal, durante las cuales conté las zumbantes vibraciones del péndulo? Pulgada a pulgada, línea a línea, descendía gradualmente con una lentitud que solo podía apreciarse después de intervalos que me parecían más largos que siglos. Y el acero seguía bajando, bajando. Pasaron días, muchos días tal vez, antes de que se balanceara tan cerca de mí que parecía abanicarme con su aliento acre. El olor del afilado acero hería mi olfato. Supliqué, fatigando al cielo con mis ruegos para que el péndulo descendiera con mayor rapidez. Enloquecí, me exasperé. Hice esfuerzos por incorporarme y salir al encuentro de aquella espantosa y horrible cimitarra. Y luego se apoderó de mí una gran calma y permanecí inmóvil, sonriendo a aquella muerte brillante como podría hacer un niño ante un hermoso juguete. Siguió otro intervalo de perfecta insensibilidad. Fue corto, porque al volver a la vida observé que apenas se había producido en el péndulo un descenso apreciable. Podía, no obstante, haber durado mucho, pues bien sabía yo que aquellos seres infernales estaban al tanto de mi desvanecimiento y que podían haber detenido la vibración del péndulo a su capricho. Al volver en mí, sentí un malestar y una debilidad indecibles. Como tras una prolongada inanición, incluso en la agonía de aquellas horas, la naturaleza humana suplicaba sustento. Con penoso esfuerzo, alargué mi brazo izquierdo cuanto me permitían las ataduras para coger la pequeña cantidad sobrante que habían dejado las ratas. Al llevarme un pedazo a los labios, se alojó en mi mente un informe pensamiento de extraña alegría, de esperanza. ¿Pero qué tenía yo que ver con la esperanza? Repito, era un pensamiento informe. El hombre tiene con frecuencia muchos que no llegan a completarse jamás. La oscilación del péndulo se efectuaba en un plano que formaba ángulo recto con mi cuerpo. Descendía invariablemente, inexorablemente, suavemente. Ya pasaba vibrando a solo 3 pulgadas de mi pecho. Luché con coraje, con furia, tratando de liberar mi brazo izquierdo que estaba libre a partir del codo. Solo podía mover la mano desde el plato, puesto a mi lado, hasta la boca, pero no más allá, y esto con gran esfuerzo. De haber roto las ligaduras por encima del codo hubiera intentado detener el péndulo, pero hubiera sido lo mismo que pretender atajar una avalancha. Descendía incesantemente, inevitablemente, descendía. La muerte hubiera sido para mí un alivio. ¡Qué alivio tan inefable! Y sin embargo, cada uno de mis nervios se estremecía al pensar que el más nimio deslizamiento del mecanismo precipitaría sobre mi pecho aquella reluciente y afilada cuchilla. Durante horas y horas cantidad de ratas pululaban innumerables en la vecindad próxima del caballete de madera
sobre el que me hallaba acostado. Ratas salvajes, tumultuosas, famélicas, fijaban en mí sus rojas pupilas centelleantes como si solo esperaran mi inmovilidad para convertirme en su presa. ¿A qué clase de alimento, pensé yo, se habían acostumbrado en ese pozo? Pese a todos mis esfuerzos por impedirlo, habían devorado el contenido del plato salvo algunos restos. Mi mano se acostumbró a un movimiento de abanico sobre el plato, pero a la larga la regularidad maquinal del movimiento le había restado eficacia. En su voracidad, aquella odiosa plaga clavaba sus afilados dientes en mis dedos, cogiendo los restos de la aceitosa y picante carne que quedaba en el plato. Froté vigorosamente con ellos todas mis ataduras, hasta donde me era posible hacerlo, y después, retirando mi mano del suelo, permanecí completamente inmóvil, conteniendo la respiración. Los famélicos animales se asustaron y sorprendieron por lo repentino del cambio y el cese del movimiento. Retrocedieron alarmados y muchos se refugiaron en el pozo. Pero tal actitud no duró más que un momento. No fue vana mi confianza en su voracidad. Viendo que seguía sin moverme, una o dos de las más atrevidas se encaramaron por el caballete y olisquearon la correa. Ese fue el preludio de una invasión general. Un nuevo tropel surgió del pozo corriendo. Se colgaron de la madera, la escalaron y a centenares saltaron sobre mi cuerpo. Se apretujaban pululando sobre mí en cantidades cada vez mayores. Se retorcían junto a mi garganta. Sus fríos hocicos buscaban mis labios. Me sentía sofocado bajo aquel peso que se multiplicaba constantemente. Un asco espantoso para el que no existe nombre en este mundo llenaba mi pecho y helaba con su espesa viscosidad mi corazón. Un minuto más, sin embargo, y la operación habría terminado. Sobre mí sentía perfectamente la distensión de las ataduras. Me di cuenta de que debían estar cortadas en más de un punto. Por fin sentí que estaba libre. El cíngulo colgaba en tiras a los lados de mi cuerpo, pero ya el movimiento del péndulo alcanzaba mi pecho. Había rasgado la estamella de mi sayo y cortaba ahora la tela de mi camisa. Efectuó aún 2 oscilaciones más sobre mí y un agudísimo dolor recorrió mis nervios. Pero ya había llegado el momento de escapar. Me deslicé fuera de las ataduras y más allá del alcance de la cimitarra. Cuando menos por el momento, estaba libre. Libre y en las garras de la Inquisición. Apenas hube escapado de aquel lecho de horror, apenas hube dado algunos pasos por el suelo de mi calabozo, cesó el movimiento de la infernal máquina y la vi subir atraída hacia el techo por una fuerza invisible, hasta que desapareció. Aquello fue una lección que desesperó mi ánimo. Indudablemente todos y cada uno de mis movimientos eran espiados por mis verdugos. Libre, apenas si había escapado de la muerte bajo la forma de una determinada agonía, para ser entregado a algo peor aún que la muerte misma. Pensando en ello, fijé nerviosamente los ojos en los muros de hierro que me rodeaban. Algo insólito, una alteración que al principio no pude apreciar claramente, se había producido en la estancia. Al levantarme desanimado, comprendí de pronto el misterio del cambio que la prisión había sufrido. Me bastaba respirar para que llegase a mi nariz el olor característico que surge del hierro enrojecido. Ese olor sofocante se extendía por la celda invadiéndola. A cada momento, un ardor más profundo se reflejaba en los ojos fijos de mi agonía. Un rojo más oscuro empezó a invadir aquellas horribles pinturas sangrientas. Yo jadeaba, trataba de respirar. No cabía duda ya. No cabía duda sobre la intención de mis verdugos, los más implacables, los más demoníacos de todos los hombres. Alejándome del metal ardiente, corrí hacia el centro del calabozo. Al meditar sobre la horrible destrucción por el fuego que me aguardaba, la idea de la frescura del pozo fue para mi alma un bálsamo. Me lancé hacia su borde mortal y con algún esfuerzo miré hacia abajo. El resplandor inflamaba la bóveda iluminada. Y sin embargo, durante un minuto de desvarío, mi espíritu se negó a comprender la significación de lo que veía.
pero al cabo se abrió paso y avanzó hacia mi alma para grabarse a fuego en mi estremecida razón. Un segundo cambio se había operado en la celda, un cambio relacionado con la forma. Hasta entonces la celda había sido cuadrada. Ahora vi que 2 de sus ángulos de hierro se habían vuelto agudos y los otros 2, por tanto, obtusos. Con un gruñido profundo y sordo, el terrible contraste se acentuaba rápidamente. En un instante, la celda cambió su forma cuadrada por la romboidal. Pero la transformación no se detuvo ahí, y yo no deseaba ni esperaba que se detuviese. Podría haber aplicado mi pecho a los rojos muros como si fueran una vestidura de eterna paz. La muerte, clamé. Cualquier muerte menos la del pozo. Insensato. ¿No era acaso evidente que aquellos hierros al rojo vivo no tenían más objeto que precipitarme en el pozo? ¿Resistiría acaso ese calor? Y suponiendo que lo resistiera, ¿cómo podía oponerme a su presión? El rombo se iba aplastando más y más, con una rapidez creciente que no me dejaba tiempo para mirar. Su centro, y por tanto su diámetro mayor, llegaban ya a las fauces del abismo. Intenté retroceder, pero los muros, al unirse, me empujaban con una fuerza irresistible. Cesé de luchar, pero la agonía de mi alma se exteriorizó en un agudo y prolongado alarido de desesperación. Me di cuenta que me tambaleaba sobre el brocal. Iba a caer sin remedio. Desvié la mirada. Y oí un discordante clamoreo de voces humanas. Resonó una explosión, un huracán de trompetas, un poderoso rugido semejante al de 1000 truenos. Los terribles muros en ese instante retrocedieron. El ejército francés había entrado en Toledo. La Inquisición estaba en manos de sus enemigos. Y yo, salvado. Aquí finaliza este terrible relato y hasta una próxima entrega.